Bienvenidos y bienvenidas al módulo de Doctrinas y Modelos Políticos. Antes de entrar en los modelos políticos, voy a hacer como dos láminas que les voy a presentar sobre consideraciones generales. La primera de ellas es la ciencia política moderna se inscribe en el pensamiento moderno occidental. Y ese pensamiento moderno nos plantea un pensamiento dicotómico, que es la crítica que los descoloniales le van a hacer a estas teorías modernas. La teoría política, las dicotomías que nos plantea es lo público y lo privado, nos plantea esa idea de Estado-sociedad, también nos plantea la dicotomía individualidad-colectividad, libertad-igualdad. Las disputas centrales entre las doctrinas o modelos que vamos a ver del socialismo y el liberalismo en sus vertientes, tanto el socialismo como la teoría liberal, estarán centradas en la libertad y la igualdad, la razón del Estado y sus fundamentos, la economía, la función del Estado en la economía y el bienestar colectivo y el bienestar individual, así como una palabra fundamental que es la redistribución. La política como un concepto que está en la historia de las ideas, y esto significa es que este concepto ha evolucionado históricamente acorde al momento de la historia, eh, se ha ubicado desde los griegos hasta nosotros, en esta ciencia moderna, en estas palabras que un autor como García Pelayo nos ofrece. Nos habla de paz, lucha, justicia, poder, razón y voluntad. Él como un buen liberal lo ubica acá, pero también posterior a la teoría crítica va a encontrar una palabra en esa historia de las ideas que se va a llamar la hegemonía. La política en la historia de las ideas, entonces, con este recuento histórico breve que vamos a hacer, va a oscilar pugna entre fuerzas, y la filosofía que lo sustenta es un eterno devenir, un dinamismo constante, enmarcado por una tensión. Fuerzas que vienen y vienen, se contraen, se agrupan, y un eje del orden y la paz representado por un momento histórico que está dotado de un lugar natural de las cosas donde tiende a volver las cosas siempre. La naturaleza del ser humano en esa historia, las ideas políticas deben demostrar si es radicalmente malo o si es bueno por naturaleza. Esas ideas están marcadas en la teoría contractualista sobre el estado natural del hombre. Si en el estado naturaleza el ser humano era bueno por naturaleza, o si también el ser humano vivía en un estado de guerra permanente y tenía unos valores como el egoísmo, que después depende de las vertientes liberales, pues estas se van a desarrollar. Vamos a encontrar en la antigüedad los griegos, donde estas palabras que les planteo al principio lo van a encarnar, por ejemplo, los sofistas, se van a centrar en el poder, la lucha y la voluntad. Y por otra parte, Sócrates, Platón y Aristóteles van a centrar en la política como un orden firme, inmutable en la convivencia, donde su idea de la política es lo justo, la justicia. Esa es su idea. Y la política para los griegos era todo. No había una división entre sociedad y lo político, no. Era toda la vida alrededor de la política. En la Edad Media vamos a encontrar un periodo largo, y en ese periodo largo también van a encontrar, aquí hay un relato que nos habla solo del poder eclesiástico, pero muchas veces deja de lado las luchas campesinas que se forjaron, la resistencia que hubo a la imposición de la nueva nacimiento de esa sociedad burguesa, porque esa tensión entre que nació el capital, pero también había una tensión por una vida comunal, por otra forma de vivir, y una de las resistencias fuertes que tuvimos, que hubo en esta época, fue también lo que conocemos como las herejías, que fue una resistencia a esa cúpula papal, y uno de los fundamentos de lo que se consolidó ya con la imposición de la iglesia, de la iglesia católica en su cúpula, fue esa división, esa explicación del poder de los reinos de los cielos, el reino en la tierra, y la explicación del poder del príncipe en la tierra, porque reemplazaba a Dios. Si hacemos eso en un contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que esa fue una forma de conciliar esos dos poderes que estaban en disputa también, que era el poder del papa y el poder del príncipe. Prevaleció en el Renacimiento la idea de la política como lucha, poder y voluntad, y vamos a tener dos autores, que es Maquiavelo y Hobbes. Y después, a partir del siglo
Maquiavelo y Hobbes también van a aportar muchísimo a la ilustración, a los fundamentos de la Revolución Francesa y a toda la teoría posterior política, ¿no? Y ya en la Revolución Francesa se va a retomar otra vez la idea de un orden natural, pero justo, racional, y que va a fundamentar su idea en lo que se llama el naturalismo, que es unas aspiraciones, un deber ser de unos principios como la solidaridad, la igualdad y la fraternidad que va a encarnar la Revolución Francesa. Ya la definición de la política, que puede ser un consenso, es la aspiración de participar en el poder o influir en él, o en su distribución, sea entre estados, dentro de los estados, en los mismos sujetos incluidos en el poder. Aquí hago un comentario, es que la ciencia moderna, contemporánea, sigue centrando su reflexión y estudio, investigación y su eje en los estados, el poder y la distribución. Otras teorías han venido a reflexionar sobre que el poder no solo se centra en este aparato, sino también hay otras formas de poder, el micropoder y también todo lo que Foucault aportó a la biopolítica. Quien se dedica a la política tiene un medio o fin altruista o egoísta, que eso va a ser la concepción que les había dicho del ser humano, bueno por naturaleza o egoísta. Y también en ese ejercicio del poder se va a encontrar como que hay un grupo de intereses o grupos que ejercen una influencia como un grupo social o un factor específico de poder, de ese poder grande. Y a partir de esa reflexión última pueden surgir la explicación de los partidos políticos. Vamos a pasar muy rápidamente por las obras de estos influyentes en el pensamiento de la teoría política hasta nuestros días. Vamos a encontrar en Maquiavelo ideas importantes, sobre todo en el arte de gobernar y todos los atributos que él le dice debe tener un príncipe para conservar el poder, cuyo fin es el fin de la política para él y el ejercicio del poder del príncipe es conservar el poder. Para eso tiene unos atributos que es ser piadoso, fiel humano, que así no lo tenga, lo tiene que aparentar. Y tendrá que comportarse, ahí hablamos como el estratega político Maquiavelo, tiene que definir muy bien cuándo se comporta usando la ley, cuándo usa la fuerza. Y él lo resume en una frase que dice comportarse como una bestia y cuando definir comportarse como un hombre. El Leviatán en Hobbes va a hablar de la condición de igualdad en el ser humano, atributos que poseen o pueden desarrollar los hombres. La naturaleza tiene la facultad de reconocer cualidades en los otros, atributos, pero no sin dejar de considerarse a sí mismo tan sabios y potentes como a los que se le admira y reconoce esas cualidades. Para Hobbes, el estado de naturaleza existe un estado potencial de guerra, y ese potencial de guerra, ese estado potencial de guerra se lleva a la igualdad, porque como todos y tenemos los mismos atributos de igualdad, las mismas capacidades y la misma posibilidad de ejercer esa fuerza, entonces por esa condición de iguales hay un estado de guerra potente. Y la única manera de que ese estado de guerra se frene es a través de la limitación de esa igualdad y de esa libertad. Cuando no existe un poder común que atemorice, entonces va a haber en el Estado un aparato que atemorice a los hombres si vuelven o violan ese pacto y vuelven al estado de guerra. Porque en ese estado de guerra nada puede decirse que es justo o injusto. Así naturalmente no hay leyes antes que los hombres decidan quiénes las elaboran. Es decir, no hay leyes naturales, son pactos convencionales que surgen de la voluntad del hombre para crearse. Vamos a tener posteriormente a John Locke explicando el origen de la propiedad a partir también de ese concepto de estado naturaleza. Y él habla que en el estado naturaleza todo es común y todo es de todo, pero lo que hace que sea creciente, o sea, usted propietario de algo, es su trabajo. Cuando usted ya trabaja y transforma algo, fruto de su trabajo, ya no es de todos en común, sino que hace parte, es suyo. Ante la quietud que otros podrían formular respecto a si otro podría aumentar su propiedad tanto como quisiera, el autor contesta que la ley de la naturaleza pone límites, porque todo lo que puedo usar para ventaja antes de echarse a perder será lo que está permitido apropiarse con su trabajo, y todo aquello que sea lo utilizable será de otros. Establece un problema actual en la propiedad de la tierra. Su apropiación se realiza de la misma manera que con los otros bienes. El hombre que labra y siembra una parcela añadió algo de su propiedad y nadie podrá arrebatárselo. Para él es el trabajo entonces lo que da el derecho a la propiedad y transforma la tierra comunal, porque la tierra sin trabajo apenas si vale algo.
El hombre podría apropiarse de lo común con su trabajo sin que esto alternara o disminuyera la propiedad en común. Aunque las cosas de la naturaleza hayan sido dadas en común, posteriormente a través de pactos y convenios, establecieron la propiedad y con esto los estados renunciaron a su derecho de reclamar tierras que ya se encontraban en posesión. Entonces ya se van a dar cuenta aquí que vislumbran la idea de eh, que lo que es en común se puede cambiar a través de pactos y convenciones. Y eso fue a través de pactos y convenciones como las leyes. Ninguno de estos autores va a hablar del problema del poder, que solo hasta que Marx lo va a enunciar en, digamos, en su teoría crítica, toda esta teoría va a establecer toda una revolución teórica respecto a estas explicaciones que ya vamos a mirar más adelante. Posteriormente, con la aparición del dinero, se dio la oportunidad de conservarlas y aumentarlas. El principio que mantiene el derecho y limita la propiedad es su uso, y las convenciones, derecho y convivencia iban unidos. Es decir, si tú no usas tu propiedad y tu trabajo no la transforma, tú no tienes derecho a la propiedad. Montesquieu y el espíritu de las leyes. Digamos que con Montesquieu se inaugura un principio fundamental de lo que es la teoría liberal y la democracia liberal, que es, digamos, el brazo fuerte de esta teoría. Y hace la división de poderes. Es la separación de poderes y esa separación de poderes crea límite a un poder absoluto. Como les digo, ubiquemos todas estas teorías en un tiempo histórico y la preocupación porque no se forme un poder absoluto, que era lo que caracterizaba a la monarquía antes de la Revolución Francesa, que se llamaba el poder absoluto de los reyes. Todas estas teorías van a venir justo también a deslegitimar o a replantear esa idea del poder divino de los reyes y a decir por qué no puede existir en un solo hombre todo el poder. La libertad política para él es fundamental y dice que todo lo que no es la ley no debe hacerse lo que está en la ley. Y toma como un referente histórico estudiando la Constitución de Inglaterra y su separación de poderes clásico. Por tanto, para él no habrá libertad política sin separación de poderes, sin definir sus competencias y sin especificar cada una sus funciones, y eso debe estar fundamentado en la ley. Y evitar a toda costa la injerencia de un poder sobre otro. Si eso no existe, él dirá que no habrá democracia ni habrá libertad política, que es lo que algunos en la actualidad usted empiezan a asociar esto con algunos discursos que nosotros escuchamos en la vida política nacional. Las competencias entre el legislativo y ejecutivo se encuentran en uno que es deliberativo y el otro es ejecutor. Y bajo estos criterios se van asignando las funciones y límites. También Montesquieu le dará las características a esos poderes, al que produce las leyes, al que ejecuta, el que administra y el que juzga. Recuerden que esto se da porque todas esas funciones o todo ese poder lo tenía concentrado en la monarquía antes de la Revolución Francesa. Y esto partiendo de la historia occidental solamente. Hay otro pedazo de la historia que nosotros no tenemos esa narrativa y que hay otras formas de gobierno y otra historia política en otras latitudes. El contrato social de Rousseau nos hablará fundamentalmente de la voluntad general, la voluntad de las mayorías, que se fundamentará la idea de que cuando las mayorías, él no habla de mayorías, habla de la voluntad general, bajo la suprema dirección de la voluntad general y en últimas termina siendo las leyes y también las decisiones que después se llamará el pueblo ilustrado, es el que designa, no es la cláusula principal del contrato social. Y solo se obedece a los políticos, a los poderes legítimos y son legítimos en la medida que correspondan a la voluntad general. Quienes son desiguales en fuerza y en talento por naturaleza se hacen iguales y libres en la convención y en el derecho. Esta afirmación nos dirá el posterior postulado que nosotros conocemos en las constituciones, que es la igualdad ante la ley. Ya los pensadores de nuestros días también de la teoría política, llegará Carl Smith, caracterizada por la acentuación en el momento polémico, es la distinción amigo-enemigo, entendido este último como el enemigo público, y esta distinción tiene un sentido colectivo, una totalidad de humanos frente a otra totalidad de humanos. Por tanto, para esta concepción, un mundo sin guerra es un mundo sin política. Marxismo-leninismo, la realidad tiene una estructura dialéctica, es decir, que está dominada por el devenir y la contradicción. El Estado es concebido como un aparato de poder violento destinado a asegurar el dominio de una clase sobre otra. Ya vamos a profundizar sobre eso.
Ahora vamos a pasar a los fundamentos de la doctrina liberal, del modelo liberal. Este modelo liberal también va a tener vertientes, el modelo liberal neoliberal, que de ahí bebe el modelo neoliberal, y un modelo republicano. Uno de los fundamentos generales de ese modelo liberal es la categoría dicotómico público-privado, que le corresponde al Estado, y lo privado, que hace parte de la esfera personal o de ese individuo que es intocable, la esfera donde el Estado no debe intervenir. Se fundamentan las teorías contractualistas que ya lo venimos enunciando, y porque esas teorías obligan al hombre a obedecerlo y a respetar las leyes, que son la expresión de la voluntad general. Las explicaciones contractualistas variarán en la concepción sobre la libertad y la igualdad del hombre y la explicación del estado de naturaleza, como lo vimos. El estado de naturaleza, que ve como en esas condiciones de igualdad tenemos una tendencia a ser egoístas o a disputar esos atributos, a quitarle al otro lo que tiene. Entonces, como hay una amenaza de una guerra potencial, entrará el Estado a regular esa condición. El Estado surge como un espacio de relaciones despersonalizadas, el reino de la autoridad formal dirigida a todos sin distinción. Aparece el orden jurídico como expresión práctica del contrato de los miembros de la sociedad. El Estado será visto como un regulador y árbitro de los conflictos de la sociedad y como un poder coercitivo. Eso ya son atributos del Estado y porque hay que obedecerlo, y la ley pasará a ser la forma abstracta en la que todos los seres o todos los ciudadanos son iguales. Ya vamos a tener cuál es la crítica a esto, quiénes son los ciudadanos, quiénes son los que tenían derecho y a quienes no se consideraba ciudadanos. La democracia liberal es la más compatible con los postulados liberales. Sartori la define a la democracia liberal como al Estado limitado, al control del poder y a la libertad de los individuos. Toda teoría liberal y todo defensor de la teoría liberal tendrá al centro las libertades políticas. Tendrá al centro el límite al poder del Estado, un Estado limitado y un Estado que no debe inmiscuirse en asuntos del individuo y tampoco, por tanto, de la economía. Ya lo miramos. Hay unas críticas al modelo liberal que vamos a pasar rápidamente, y entre ellas es que el liberalismo busca negar la política como relación polémica y conflictual, es decir, como antagonismo, agonismo. Esa medida es que al negar el conflicto o la contradicción, quien niega al opositor, porque quien viola el pacto en esas teorías que venimos viendo termina siendo un enemigo de la convivencia, porque si hacemos ese pacto para evitar la guerra o para ceder la libertad y poder vivir en paz con esas aspiraciones altruistas, quien la viola estaría alterando ese contrato, por tanto afectando a una colectividad y declara a un enemigo. Entonces, esa tradición liberal le asigna a la política un lugar frío de diálogo racional, carente de conflicto. El papel de la política desde esa visión es crear un diálogo que permita a diversos actores alternarse para acceder al gobierno. Allí, más que gobernante, cree necesario un gerente público de un Estado que parece neutro ideológicamente. Chantal Mouffe defenderá una mirada crítica al rechazo de la política presente en el liberalismo. Al respecto, considera la permanencia del conflicto y del antagonismo como constitutivo del conflicto. O sea, parte constitutiva de la política es el conflicto y es el antagonismo, antagonizar. Tú eres mi antagónico, no estoy de acuerdo, tenemos ideas diferentes y vamos en ese antagonizar, pero no a tratarnos como enemigos absolutos. Eliminar la tensión y el conflicto nos llevaría a destruir la democracia, un punto fundamental. La democracia moderna consiste en reconocer esas lógicas contradictorias, así como la necesidad de articularlas. ¿Para qué? Para el bien de las mayorías, para el bienestar. Esas son las críticas al modelo liberal. En realidad, muchos pensadores políticos habían creído que con la crisis del marxismo y el abandono del paradigma de la lucha de clases podría prescindir del antagonismo. Por esta razón se imaginaban que el derecho y la moral vendría a ocupar el lugar de la política, que el advenimiento de las identidades postconvencionales asegurarían el triunfo de la racionalidad sobre las pasiones, pero deja de lado la política en su dimensión de relaciones de fuerza y de relación amigo-enemigo. Chantal propone una perspectiva diagonal de la política, esto es rescatar los elementos positivos del conflicto y la disputa.
Clarifica la diferencia entre lo político y la política. Lo político ligado al antagonismo, no al enemigo, respetando unos mínimos de consenso o reglas de juego. Otra crítica que vamos a ver es que el liberalismo busca imponer la validación del Estado, neutro sin concepto de bien común e igualdad. Pensamiento liberal, libertario, neoliberal ha trabajado intensamente en las últimas décadas por imponer y validar una concepción del Estado como espacio neutral, carente de cualquier sentido del bien público. Desde su visión de libertad, los liberales pretenden negarle al Estado cualquier autoridad mediante la cual pueda promover o favorecer alguna concepción del buen vivir. ¿Por qué? Porque dicen que eso no es función del Estado. Las funciones de la economía, eso se lo dejan a la economía y la distribución del libre mercado y sus postulados de que el mercado se autorregula. El liberal concibe la democracia únicamente como un conjunto de procedimientos cuyo fin consiste en procesar la pluralidad de opiniones y de intereses de los individuos. Esto viste a cualquier dimensión ética que conduce hacia una visión instrumental de lo político. En contravía, los liberales comunitaristas o republicanos piensan que el Estado no puede ser neutro. La neutralidad lo aleja de la idea de lo justo y la igualdad. Y se acuerdan que la idea de lo justo lo traemos de los griegos en la política, ¿no? El republicanismo, dentro de la tradición liberal hay una idea republicana que propone la promoción y la existencia de las virtudes cívicas, valores como la solidaridad, la cohesión del tejido social, la confianza entre los miembros de la sociedad, confianza en las instituciones políticas, no valida al individuo como centro de la sociedad y propone como modelo la comunidad como cobijo y encuentro cultural. Defiende la asistencia a un estado de bienestar, los derechos económicos, sociales y culturales. De aquí va a emanar en este republicanismo los estados bienestar. En lo económico, el republicanismo vería la existencia del mercado, no cuestiona las relaciones capitalistas, por el contrario, las promueve. Este modelo político se expresa con el nombre de socialdemocracia y le permitió al capitalismo sobrevivir después de la gran crisis económica de 1929. Sostiene que deben existir contrapoderes y tiene una alta valoración de la democracia representativa. Desplaza la discusión sobre la distribución de la riqueza. El marxismo. Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. La referencia central para la comprensión de la política parecerá ligada a la problemática general del Estado y la lucha política de clases, así como a la igualdad. Señalan la historia de la lucha de clases, una guerra que termina siempre bien por una transformación revolucionaria de la sociedad. La sociedad burguesa moderna no ha abolido los antagonismos de clase, crea nuevas condiciones de opresión con nuevas formas de luchas particulares. La burguesía es también producto de un largo desenvolvimiento de una serie de revoluciones en los medios de producción y comunicación. Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía estaba acompañada de un progreso político correspondiente. Después del establecimiento de la gran industria y el mercado universal, se apodera finalmente del poder político. Por eso él siempre va a decir que el Estado es una clase política, una clase dominante que emplea el Estado para la opresión y mantener esas condiciones de desigualdad. El proletariado tiene diferentes fases de evolución. Su lucha contra la burguesía comienza desde su nacimiento. Los obreros comienzan a coligarse contra los burgueses para el mantenimiento de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes. Desde esta lógica, el Estado es visto como un instrumento de dominación surgido a partir de la división de la sociedad en clases. Surge el Estado como una máquina destinada a la opresión de una clase por otra, una máquina llamada a mantener sometidas a una sola clase de todas las demás clases subordinadas. Dios, no me hagas esto, por favor.
Para el marxismo, el papel del Estado capitalista no es el de servir de árbitro imparcial entre los distintos intereses que se mueven en la sociedad, ni mucho menos propugnar por el bien común, sino que está al servicio de un interés particular de un grupo que es la clase dominante, es decir, la burguesía. El Estado debe ser abolido para alcanzar la igualdad y la libertad. Por eso, Marx va a proponer el comunismo. En el comunismo no habrá Estado. Así la política está referida a la lucha de clases y está determinada por las relaciones de producción. Estará remitida a la lucha por el poder, a la lucha por la destrucción de ese Estado. Para Marx, el objetivo del movimiento político de la clase obrera tiene como objetivo final la toma del poder político, la estructura del poder del Estado, dirá Lenin. Socialización de los medios de producción, convirtiendo la propiedad privada en propiedad estatal. Vamos a mirar esas críticas al socialismo real. Así como venimos haciendo una historia en la política, en la historia de las ideas, el socialismo también ha tenido desde que empezaron o sea, desde que empezaron las ideas modernas hasta nuestros días, ha tenido siempre sus detractores y quienes han formulado otra forma de organización social. Es decir, no han visto el capitalismo como el destino fatal o el estado, la forma de vivir por naturaleza. Siempre han existido voces críticas a esos modelos y a esas teorías. Vamos primero por el del socialismo al socialismo de Estado, que es el socialismo que también se ha dicho como socialismo real. La socialización de los medios de producción, convirtiendo la propiedad privada en propiedad estatal. Esto que produjo limitó las formas de organización del trabajo, impidiendo que trabajadores asumieran el control de la producción. También mantuvo un control autoritario y burocrático. Es, digamos, el caso de la Unión Soviética. Políticamente no garantizó la democracia directa en la sociedad, solo se creó y mantuvo la figura de un partido único, que eso también se va a evaluar. El sujeto político único, del sujeto político único de la historia, de la transformación, era para ese momento el proletariado. Se da la competencia entre sectores económicos y de obreros por apropiarse del mayor presupuesto en la planificación central. Recordemos que la forma de planificación en este modelo es la planificación centralizada. El socialismo libertario. El socialismo libertario propone la ruptura de las relaciones sociales y productivas capitalistas desde un modelo político centrado en comunidades autogestionarias. Aquí vamos a ver un gran aporte en lo que se llama la comuna. Se entiende por socialismo la propiedad social sobre los medios de producción, donde los trabajadores y las trabajadoras y las comunidades tienen el control político, técnico y administrativo de la producción y poseen la propiedad social sobre el excedente económico. Las formas económicas del socialismo libertario son las unidades socioproductivas de economía social, autogestionarias, y las formas políticas son las comunas. Las comunas como espacios donde se recuperan los vínculos culturales básicos alrededor de la vivencia y la solidaridad. Hay una democracia participativa y protagónica. Les decía que también hay una historia del socialismo y ahí les voy a recomendar este texto de Néstor Cohen, el cual lo vamos a colgar en la biblioteca virtual, y ubica a los socialistas utópicos, Claude Henry de Roubaud, Conde de Saint-Simon, Robert Owen, quienes plantearon vivir en comunas, quienes de todas maneras plantearon al centro el trabajo como transformador, pero no oponiéndose en el trabajo, sino el trabajo como una forma de la transformación social y como el trabajo, ya lo tendremos posteriormente en la crítica, el trabajo no enajenado, porque el trabajo que promueve el capitalismo es el trabajo enajenado, trabajo explotado. No es el trabajo que reivindica del buen vivir y donde la gente hace lo que quiere, sino que en el capital es donde estudian de la fuerza de trabajo para poder vivir. En estas ideas se van a encontrar algunas que se llaman utópicos, es porque se pensaron en sociedades alejadas, viviendo por fuera de esa sociedad hegemónica, haciendo asociaciones de trabajadores, entregando la propiedad y hasta entregaron sus fortunas al servicio de sus proyectos, que no tuvieron mucho éxito en principio. También encontramos a Flora Tristán, el primero a utilizar el término comunista para designar su ideario. Su libro fue Viaje Icaria, una isla imaginada donde existía una economía planificada y sin mercado. Como le digo, hay una época de las utopías donde nos imaginamos a sociedades perfectas. Hay bastantes obras, Campanella, sobre cómo se criaban los hijos, cómo era el trabajo, cómo se vivía en común, cómo era ese cuidado colectivo, cómo eran las relaciones sociales, describía pues una sociedad entre comillas perfecta.
La historia del socialismo, entonces también vamos a encontrar ya en hechos históricos concretos. Marx y Engels con el Manifiesto Comunista y su activismo político, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana y el socialismo del siglo XXI. Marx va a dejar la Comuna al final de la Guerra Civil en Francia. Sería eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera. 4 décadas más tarde, él apunta que las causas de la comuna, la causa de la revolución social, es la causa completa de la emancipación política y económica de los trabajadores, la causa del proletariado mundial y en este sentido es inmortal. Por su parte, Kropotkin diría que bajo el nombre de la Comuna de París nació una idea nueva llamada al ser el punto de partida de las revoluciones futuras y añadió que entusiasma no por lo que ha hecho, sino por lo que promete hacer el día que triunfe. El horizonte político para el sur global. No es lo mismo hablar de la evolución democrática que democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador, el segundo es liberador. Hugo Chávez Frías. Con la entrada en vigencia del siglo XXI vamos a encontrar que Venezuela marca un hito en esa década y empezamos a nombrar lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Hay una época denominada la experiencia, la década ganada de América Latina, donde tenemos que evaluar los aciertos y desaciertos de ese modelo democrático y de Estado, un modelo económico y valores promovidos en esta década ganada. El socialismo del siglo XXI conjuga todo ese recorrido histórico que acabamos de hacer en lo que es la democracia participativa y protagónica, que sin negar la representativa, porque también tenemos, digamos, diputados, cambia el sentido de esa representación y crea y amplía espacios de participación directa. También hace toda una ruptura con una vieja élite apropiada del aparato del Estado y sin destruir el Estado, pone el servicio del Estado a favor de una redistribución de riqueza, una redistribución social, un reconocimiento de una deuda social, pero también un elevamiento de la estima colectiva del pueblo, de ese sujeto oprimido en eso que nos han escrito como las clases oprimidas, pero ya no solo en un concepto obrero. Vamos a tener la revolución del siglo XXI un sujeto histórico más amplio, por fuera no solo del proletariado. O sea, no por fuera, estará el proletario, pero también estarán otros. Uno de los fundamentos también de estas perspectivas del horizonte político del sur global, vamos a encontrar la integración de los estados y los pueblos a través de mecanismos regionales. Esta es una idea de que algunos llamarán que ya viene de otra teoría que son los estados continentales, pero este socialismo del siglo XXI va a beber de toda la propuesta bolivariana que vislumbró la necesidad de una integración latinoamericana entre pueblos que hablamos de hecho hasta el mismo idioma y tenemos un recorrido histórico parecido porque hubo una historia de dominación que compartimos, que fue el Imperio Español. No es lo mismo hablar de emergencia y reconocimiento de sujetos políticos e históricos de lucha por el poder político y la emancipación. En toda esta década del socialismo del siglo XXI, más toda esta convulsión y revolución teórica también que hemos tenido, emergen otros sujetos políticos de emancipación. Entonces vamos a encontrar fuertemente el feminismo, vamos a encontrar fuerte la comunidad LGTBI, vamos a encontrar los ecologistas y los defensores de lo que se han llamado el surgimiento de los derechos de cuarta y quinta generación. Y todos esos sujetos se van a conjugar nuevamente en esos dilemas que no están sin resolver entre el reconocimiento y la redistribución. Es decir, políticas de reconocimiento individual como grupos, a libertades, a no discriminación y la idea de la redistribución de la riqueza como política social universal para lograr la igualdad social y superar las clases sociales. Eso está vigente, no está resuelto. Y en esa medida la teoría política está en el auge de ser nutrida y creada para que con experiencias reales, para que con las experiencias de revolución se va evaluando y se va creando, porque no hay fórmulas ni recetas para hacer los procesos revolucionarios porque somos tiempos históricos diferentes y justo de ahí bebemos de la maravillosa contribución de Marx y Engels en hacer una historia y en ver esa evolución histórica de las clases sociales. Por tanto, no vamos a poder analizar esta realidad con la misma en ese periodo histórico de 1800.
El feminismo, el ecologismo, las epistemologías del sur para construir pensamiento y acción emancipadora propia. Reconocimiento y estudio de la historia de los pueblos originarios, formas organizativas, valores promovidos y que dan subsisten en el sur global y las prácticas comunales. La realidad del sur hoy es toda una posibilidad. Estamos viviendo una época del pulso a pulso de América Latina y estamos también viviendo ese desafío de crear lo nuestro, desde el pensamiento propio, desde el surgimiento de nuevos sujetos que encarnan la emancipación, por ese horizonte de la no opresión. Porque si algo caracteriza toda la teoría crítica en la política de las ideas liberales es admitir que efectivamente hay sujetos oprimidos y hay unos opresores históricos. Y el ideal de la sociedad que estamos luchando, ese ideal humanista, ese ideal de otro mundo, esa idea de construir otra organización social basada en las promesas no cumplidas de la Revolución Francesa, solidaridad, igualdad y fraternidad, es que concretemos un mejor vivir, el vivir colectivo y cómo conversar en eso también con las libertades, que es fundamental, es decir, libertad e igualdad. Y qué tanto de uno y cómo incorporamos las dos simultáneamente en las luchas por la emancipación y ahora que nosotros tenemos el poder del Estado, cómo también se hacen las dos cosas. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un recorrido muy, muy rápido de las doctrinas y modelos políticos. Acabamos de recorrer de la teoría liberal en sus dos vertientes, lo que llamamos la liberal neoliberal y el republicanismo, que es la socialdemocracia, y vamos a ver las ideas socialistas, que también vimos el recorrido muy ligero sobre las ideas socialistas, desde los utópicos hasta, hasta Marx, hasta las revoluciones concretas, el socialismo de Estado o socialismo real y el socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias y espero que este material les sirva para su fundamento y su formación y profundización y sobre todo para contribuir a construir esa sociedad por la que todas y todos estamos luchando.